Bienvenido a nuestro canal Tu Momento con Dios, donde cada día compartimos un devocional para renovar tu fe. Encontrar paz y acercarte a Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los mensajes diarios. Y si este devocional te conmovió, no olvides darle me gusta y compartirlo con quien lo necesite. ¿Alguna vez te has preguntado si el mismo Jesús que cambió el curso de la historia hoy guarda un secreto para transformar tu realidad? Y si te dijera que Jesús y su mensaje guardan un poder oculto capaz de penetrar tus heridas más profundas, encender tu esperanza y revelarte señales divinas que pocos han descubierto, ¿te atreverías a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere susurrarte en este video? En los próximos minutos desvelaremos un misterio antiguo, una llave espiritual que, aplicada a tu vida, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Reflexionaremos sobre cómo el mensaje de Jesús, más que palabras, es una fuerza viva que desafía tus temores, sana tu pasado y te impulsa hacia un futuro de victoria. Imagina por un momento la calma que nace al comprender su amor inquebrantable. Luego, siente la inquietud de descubrir que parte de esa revelación todavía permanece dormida en tu corazón. Te haré preguntas que resonarán en tu mente y te desafiarán a buscar respuestas más allá de lo evidente. Cada enigma será respondido aquí paso a paso, hasta que tu fe despierte en una nueva dimensión. Lo que aprenderás hoy: cómo escuchar la voz de Jesús en medio del ruido de tu día a día, el significado profundo de sus parábolas y cómo aplicarlas. Ahora mismo, una promesa que pocos conocen y que, si la pones en práctica, promete desbloquear una bendición divina. Antes de sumergirnos en este estudio, te invito a tomar 2 acciones de compromiso. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo y declara tu disposición a recibir lo que Dios tenga preparado para ti. Dale me gusta a este video, para que YouTube lleve este mensaje a más corazones necesitados de esperanza. Al hacerlo, estarás colaborando con la expansión de la palabra de Dios y te sentirás parte activa de esta familia de fe. Felicidades por tomar esta decisión. Tu participación fortalece tu espíritu y sostiene este ministerio virtual, la iglesia que muchos no tienen cerca. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave que podría desencadenar una bendición poderosa en tu vida. Mantente atento porque Dios tiene un mensaje personal para ti en cada bloque. Sin más preámbulos, comencemos con el estudio. Las bienaventuranzas, el manifiesto vivo del reino de Dios. Cuando Jesús subió al monte aquella mañana, no trajo un código rígido de normas, sino un anuncio revolucionario. El reino de Dios funciona al revés de la lógica humana. Bienaventurados no son los poderosos, sino los que reconocen su propia pobreza espiritual; no los triunfadores, sino los que lloran; no los invencibles, sino los mansos. Cada una de estas 8 bienaventuranzas actúa como una lente divina que revela el corazón de Dios y convierte el dolor, el miedo y el silencio en terreno fértil para la gracia. Reflexionar en la palabra bienaventurado es contemplar el culmen de la alegría, no una emoción efímera, sino una paz profunda que florece en el alma, incluso en medio de las heridas más oscuras. Tú, que quizás has llorado en la oscuridad y cargado con cicatrices emocionales, encontrarás aquí el bálsamo que Jesús prometió, un consuelo real, una fortaleza transformadora y un llamado a vivir bajo un pacto de esperanza inquebrantable. Bienaventurados los pobres de espíritu. Reconocer tu pobreza espiritual es confesar: por mí mismo no tengo reservas de fe ni dignidad para salvarme. Cuando declaras tu dependencia de Dios, Él derrama provisión y restauración. Jesús llama hijo de Dios al humilde de corazón. Marcos 5:3. Reflexión práctica. Hoy, cada vez que la voz interior te acuse de insuficiencia, recuerda que tu identidad se basa en la gracia y no en logros personales. Permítete descansar en el abrazo del Padre. Bienaventurados los que lloran, tus lágrimas no queden en vano. Dios las recoge y les otorga propósito. El llanto sincero abre canales de empatía y sanación, transformando tu dolor en un ministerio de consuelo. Ellos serán consolados. Marcos 5:4 significa experimentar el consuelo de Dios aquí y ahora.
no en un futuro distante. Reflexión práctica: al sentir la opresión de la pena, ora: Señor, recoge mis lágrimas y conviértelas en río de gracia para mí y para los que sufren a mi lado. Bienaventurados los mansos, la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza. Bajo control, que renuncia al propio derecho para confiar en el justo juez. Al desechar la arrogancia, tu espíritu se convierte en un campo fértil donde florece la justicia divina. Reflexión práctica: cuando la ira quiera estallar en tu corazón, respira hondo y pide a Jesús esa mansedumbre que refleja su amor, en lugar de tu indignación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no se trata de vanidad moral sino de un apetito ardiente por la rectitud de Dios. Esta justicia sacia como el pan y colma el vacío que la culpa y la injusticia humana dejan en tu alma. Reflexión práctica cada mañana. Declara: Señor, despierta en mí un deseo insaciable de tu justicia, para que tu reino se expanda en mí y a través de mí. Bienaventurados los misericordiosos, extender misericordia es replicar la misma bondad que Dios te ofrece, si en tu pasado guardaste rencor. Hoy comprendes que perdonar libera tanto al ofendido como al ofensor. Al demostrar compasión, te conviertes en un canal vivo de sanidad. Reflexión práctica: perdona un agravio pequeño y observa cómo tu espíritu halla reposo y tu fe se fortalece. Bienaventurados los de limpio corazón, la pureza interior. Desbarata toda duplicidad. Si alguna vez viviste bajo máscaras, ahora eres llamado a un corazón transparente, sin engaños, que refleje la luz de Cristo. Verán a Dios, Monclas 5 y 8, no solo en el más allá, sino en cada acto de bondad, cada amanecer y cada testimonio de amor. Reflexión práctica: antes de iniciar tu jornada, entrega a Dios tus intenciones y pide un corazón sincero, listo para verlo en cada detalle cotidiano. Bienaventurados los pacificadores, no basta hablar de paz. Jesús nos insta a ser sus arquitectos. Si en ti habita el conflicto, reconoce que el pacificador arriesga su comodidad para interceder entre partes enemistadas, llevando el bálsamo del diálogo y del amor. Reflexión práctica: en tu próxima discusión, propón orar juntos antes de continuar. Y verás cómo el ambiente cambia y el Señor obra reconciliación. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, Jesús invierte toda lógica humana. La persecución por vivir el Evangelio es semilla de recompensa eterna. Si padeces juicio o humillación por amar a Dios, tu galardón es inmenso en los cielos. Mt 5:12. La aflicción presente prepara el trono de tu gloria futura. Reflexión práctica: cuando sientas la oposición de tu entorno, repite en tu mente esta promesa y escribe en un diario de fe cada evidencia de la fidelidad divina. Cada una de las bienaventuranzas es un antídoto para tus heridas más profundas. No quedes en la teoría, sumérgete diariamente en estas palabras, identifícate con ellas y permite que transformen tu interior de adentro hacia afuera. El Sermón del Monte no es un texto antiguo, sino un manifiesto vivo que resuena en tu corazón y te invita a experimentar su reino aquí y ahora. Al haber comprendido el poder renovador de estas promesas, te invito a preparar tu espíritu para el próximo bloque, donde exploraremos la parábola del sembrador. Descubrirás por qué ciertos corazones reciben la semilla de las bienaventuranzas y producen fruto abundante, mientras otros la dejan caer en senderos infructuosos. Mantente atento y abre tus manos para recibir lo que Dios quiere sembrar en ti. La parábola del sembrador. Cuando terminamos de contemplar las bienaventuranzas, tu corazón ha sido preparado como un campo fértil, dispuesto a recibir la semilla viva del mensaje de Jesús. Ahora, el maestro continúa su lección con la parábola del sembrador, una verdad que revela por qué la misma palabra germina en unos corazones y se marchita en otros. Prepara tu espíritu porque descubrirás no solo tu terreno interior, sino también cómo cultivar una fe que dé fruto abundante en medio de cualquier circunstancia. Jesús describió un sembrador que salió a esparcir semilla. Algunas cayeron junto al camino y las aves vinieron a devorarlas.
Otras, sobre terreno pedregoso, brotaron con rapidez, mas al carecer de raíz, sucumbieron al sol. Otras más, entre espinos, fueron ahogadas por las preocupaciones y los placeres. Finalmente, parte cayó en buena tierra y produjo fruto, unos 100, otros 60, otros 30 por uno. Esta parábola no es un simple cuento agrícola, sino un mapa del alma humana. Semilla junto al camino, representa a quien escucha la palabra, pero la deja expuesta al ruido de la incredulidad. Imagina tu vida como una carretera polvorienta, con mensajes contradictorios y voces críticas que te desaniman. Si permites que esas aves, el temor, la duda, el pasado, piquen la semilla, no habrá raíz. ¿Cuántas veces has sentido que la palabra apenas roza tu mente y se desvanece? En segundos, hoy descubrirás cómo proteger esa semilla con un corazón vigilante. Reflexión práctica antes de abrir tu Biblia o escuchar un mensaje. Pide a Dios ojos que vean el valor eterno de su palabra. Cierra la puerta a los pensamientos desalentadores. Y repite, este mensaje no será presa de la duda, sino victoria de mi fe, semilla en terreno pedregoso. Muchos reciben el texto con gozo inicial, como un brote vigoroso en primavera. Pero al enfrentar la tribulación se marchitan. Tú, que quizás has experimentado avivamientos pasajeros seguidos de temporadas de sequía, reconocerás estos pedregales de tu pasado emocional. Allí germinaste promesas. Pero al primer dolor te alejaste de la fuente. Reflexión práctica. Identifica esas rocas en tu corazón, resentimientos, orgullo, heridas, y entrégalas a Jesús. Imagina que quitas cada piedra. Construyes un lecho firme donde la raíz pueda profundizar. Esa raíz será tu ancla en los temporales, semilla entre espinos. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas asfixian la vida de la palabra. Hoy en día, la prisa, el afán de éxito y las búsquedas de comodidad actúan como zarzas que estrangulan el crecimiento espiritual. Tú, cuya higiene corre más rápido que tu oración, aprenderás a desenredarte de esos espinos. Reflexión práctica. Haz un inventario de tus espinos, ansiedades financieras, críticas sociales, miedos al fracaso, y planta cada preocupación en el altar. Dios te enseñará a trabajar tu tierra interior sin agobio, descansando en su provisión y encontrando libertad. Semilla en buena tierra, aquí está la promesa de transformación. La buena tierra acepta la semilla, la cuida y produce fruto multiplicado. Ese suelo fértil eres tú cuando cultivas un corazón humilde, recordando la pobreza espiritual, sensible al consuelo divino, manso, hambriento de justicia, misericordioso, puro y pacificador. Todas las bienaventuranzas actúan como preparadoras de esta buena tierra. Reflexión práctica. Evalúa cada carácter beatitudinal en tu vida. ¿Dónde falta humildad? ¿Qué lágrimas necesitan recogerse? ¿Qué mansedumbre anhelas? Invoca al Espíritu Santo para que te formate el interior y te convierta en tierra lista para la cosecha. El desenlace de la parábola no deja lugar a dudas. Solamente un corazón sensible y labrado con los principios del reino dará fruto en sazón. El primer fruto es la transformación interna, paz en medio de la prueba, gozo en lugar de desánimo, y una fe firme que no depende de circunstancias. El fruto maduro es compartir esa palabra y ver vidas renacidas a tu alrededor. ¿Por qué entonces algunos corren a las aves, otros se marchitan, otros se ahogan y pocos dan fruto? La respuesta está en nuestra disposición diaria. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, sembramos pensamientos, semillas de temor, de esperanza, de gratitud, y recogemos la cosecha consecuente. Jesús te invita a ser consciente de ese ciclo. Cada semilla que recibes es semilla que tú debes proteger, arraigar y regar con oración y obediencia. Hoy te desafío a dar un paso práctico. Decide hoy en qué categoría quieres caer mañana. Si optas por la buena tierra, asume un compromiso con tu propia transformación. Transforma tu rutina. Reserva un momento cada día para cavar en tu corazón, arrancar piedras y espinos, y confiar en la lluvia de gracia proveniente del cielo. Al avanzar en este estudio, mantén presente que la parábola del sembrador no solo explica la receptividad a la palabra,
sino que te muestra tu papel activo como sembrador en la vida de otros. La fe que germina en ti puede esparcirse produciendo cosechas eternas. Reflexiona en qué calidad de tierra siembras tú las semillas que Dios te da. En el próximo bloque profundizaremos en la historia de la mujer samaritana junto al pozo, donde veremos cómo Jesús va más allá de la semilla y del terreno, para convertir al oyente en un testigo vivo que lleva la fuente de agua viva a su comunidad. Permanece atento, porque tu encuentro personal con Jesús tiene el potencial de rescatar también a los que te rodean. La mujer samaritana junto al pozo, justo donde el camino entre Judea y Galilea parecía más árido. Jesús se detuvo junto al pozo de Jacob al mediodía, cuando el sol aprieta y las sombras se esconden. Allí encontró a una mujer samaritana, cargada de un pasado estigmatizado por fracasos y rechazos. En su rostro llevaba inscrito el cansancio de quien ha buscado satisfacción en vasos agrietados. Jesús, rompiendo barreras étnicas y de género, se acercó a ofrecerle agua viva, revelando cómo el mensaje de salvación trasciende prejuicios y toca el corazón de quien se siente más seco que aquel pozo bajo el sol. Este encuentro no fue casualidad. Cada palabra de Jesús actuó como semilla sembrada en una tierra preparada. Tú, primeramente, fuiste esa buena tierra al aplicar las bienaventuranzas y proteger la semilla. Ahora mirarás cómo esa fe, nutrida en tu interior, puede convertirse en testimonio para otros que sufren de sed espiritual. Jesús rompe las barreras. La mujer se encontraba sola a la hora menos concurrida para evitar miradas de desaprobación. Era samaritana, y los judíos no compartían vasos con ellos. Sin embargo, Jesús inició la conversación. Dame de beber. En esa simple petición hay un mensaje profundo. Dios se inclina hacia ti, sin importar tu etiqueta social o tu historia. De fracasos, reflexión práctica. Identifica hoy las barreras que te alejan de los demás, prejuicios, miedos o vergüenzas. Ora para que Jesús te enseñe a acercarte con compasión a quien la sociedad margina, el agua viva que satisface. Cuando la mujer reclamó cómo podía darle de beber un judío, Jesús proclamó: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No hablaba de agua física, sino de la presencia del Espíritu Santo derramado en tu interior, capaz de saciar ansiedades y vacíos emocionales que nada terrenal logra llenar. Reflexión práctica. Al sentir un vacío interno, pide en oración: Señor, dame de tu agua viva para no volver a esclavizarme a impulsos pasajeros. Reconocimiento y confesión. Jesús conocía su historia de 5 maridos y la relación con el hombre actual fuera del matrimonio. En lugar de reproche, ofreció revelación. Has tenido 5 maridos. El que tienes ahora no es tu marido. Esa línea penetró su corazón, haciéndola reconocer su condición sin palabras de condena. Reflexión práctica. Confronta con Jesús hoy tus áreas de vergüenza. No temas admitir lo que hay en tu corazón, allí donde Él alumbra llega la sanidad. La adoración verdadera. La mujer desvió la conversación hacia un debate geográfico. Jerusalén contra Jericín. Jesús la enseñó que la verdadera adoración no depende de montañas ni rituales, sino de espíritu y verdad. Para adorar a Dios, solo necesitas un corazón sincero dispuesto a aceptar su gobierno. Reflexión práctica. Reemplaza fórmulas externas por adoración cotidiana. Al levantarte, entrega tus pensamientos. Al descansar, ofrécete a Él. La verdadera casa de Dios eres tú mismo, bajo la morada de su espíritu. De oyente a mensajera conmovida. La samaritana dejó su cántaro junto al pozo, símbolo de su anterior fuente de satisfacción, y corrió al pueblo a anunciar al Mesías. En su testimonio, muchos creyeron. Así, la semilla que Jesús plantó en ella se multiplicó en un campo entero. Reflexión práctica. Hoy, después de recibir consuelo y revelación, convierte tu experiencia en mensaje. Sitúa tu cántaro, tus viejas expectativas rotas, a un lado y comparte con alguien la esperanza que hallaste. La invitación para tu comunidad. Jesús no solo ofreció solución personal, sino un propósito colectivo. Al igual que la mujer samaritana se convirtió en evangelista, tu encuentro con el agua viva debe fluir hacia quienes viven cerca de tu pozo, tu familia, amigos o vecinos necesitados.
Reflexión práctica. Haz una lista de al menos 3 personas a quienes podrías acercarte esta semana para compartir tu historia de transformación. Ora por ellas y evalúa cómo llevarás esa agua viva a sus vidas. El impacto de tu testimonio, la transformación de la mujer, no fue un hecho aislado, generó un avivamiento local. Aprendemos que la semilla germinada en un corazón radicalmente tocado multiplica frutos de fe. Tú, al permitir que Cristo sane tus heridas y te capacite para testificar, te conviertes en sembrador de esperanza. Reflexión práctica. Documenta cada pequeño fruto, conversaciones, cambios de actitud o puertas abiertas. Llevar un diario de testimonio fortalecerá tu fe y animará a otros. El pozo convertido en manantial. Finalmente, el pozo que antes simbolizaba rutina y sed imperecedera, ahora es fuente de vida compartida. La lección es clara: no ates la revelación. De Jesús a tu experiencia personal. Deja que fluya y se convierta en manantial para quienes caminan sedientos. Reflexión práctica. Organiza un momento de oración en tu hogar o en línea donde puedas. Invitar a otros a beber del agua viva. Hazlo con sencillez, reconociendo tu propia necesidad primero. En este bloque has visto cómo el mensaje de Jesús, esa semilla viva que protegiste como buena tierra, produce un testimonio que atraviesa muros de prejuicio, satisface las sedes más profundas y multiplica frutos de fe. La mujer samaritana es espejo de tu propia historia de rendición y de la misión que te acompaña tras tu encuentro con el Salvador. En el próximo bloque abordaremos la parábola del Hijo Pródigo, donde descubriremos el retrato del amor incondicional, del Padre que va más allá de nuestra dignidad y recibe al pecador arrepentido con fiestas y perdón. Prepara tu corazón para asomarte al festín de la gracia que te espera siempre. Independientemente de cuán lejos haya sido la parábola del Hijo Pródigo, cuando Jesús concluyó el diálogo con la samaritana, había plantado en tu alma la certeza de que el agua viva fluye para todos. Ahora, al escuchar la parábola del Hijo Pródigo, comprenderás cómo el amor del Padre trasciende tu culpa. Restaura tus sueños y convierte tu regreso en un banquete de gracia. Jesús presenta a un joven que pide su herencia anticipada, desea marcharse a un país lejano y malgasta todo en placeres pasajeros. Cuando la provisión se agota y la soledad aprieta, cae en la más humillante miseria, cuida cerdos. Observa su hambre y reconoce su caída. En ese abismo nace el momento de retorno. El deseo de independencia. El Hijo proclama: dame la parte de la jacien de que me corresponde. Ese grito interior resuena en tu corazón cuando anhelas controlar tu vida, decidir sin consultar al Padre. Elegir caminos que parecen libres, pero que desvían tu destino. Reflexión práctica. Identifica hoy tu herencia adelantada, esos proyectos o decisiones que tomaste sin oración, y ofrece a Dios cada uno de ellos para restaurar tu dependencia. El festín y la frivolidad. El muchacho llega a una ciudad extranjera, se deleita en banquetes, amistades superficiales y lujos fugaces. Tal vez, como él, buscaste satisfacción en declaraciones ajenas, en éxitos laborales o en relaciones que prometían llenar tus vacíos. Reflexión práctica. De tanta hora y enumera tus banquetes mundanos, todas esas fuentes temporales en las que han prometido calma, y reconoce su incapacidad para saciar el alma. El abismo de la pobreza. Cuando el dinero se acaba, el joven enfrenta hambre, frío y desprecio. Se ve obligado a trabajar cuidando animales que eran inmundos para él. Este escenario describe el fondo de tu propio pecado, la vergüenza, el juicio de la conciencia y el aislamiento espiritual. Reflexión práctica. Ora con honestidad: Señor, muéstrame mis momentos de pobreza interior, cuando me alejé de ti y me identifiqué con lo que me hace caer. El despertar del arrepentimiento. Volveré a mi Padre y le diré: he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese instante nace la esperanza. El arrepentimiento genuino no es solo sentir culpa, es girar el rostro hacia el Padre con humildad y decisión. Reflexión práctica. Escribe tu carta de retorno, un diálogo breve con Dios en el que reconozcas tus fallas y expreses tu deseo de reconciliación.
La carrera del Padre. Antes de que el Hijo termine su confesión, el Padre lo ve a lo lejos. Corre y lo abraza. Este gesto pictórico revela la urgencia del amor divino. Dios no espera que lleguemos impecables, sino que corramos a sus brazos. Reflexión práctica. Imagina al Padre corriendo hacia ti. Cierra los ojos un instante y recibe ese abrazo como si te liberara de toda culpa y condena. El vestido, el anillo y las sandalias. El Padre restituye su dignidad, viste al joven con ropas de gala, pone un anillo en su dedo y calza sandalias en sus pies. En el reino de Dios tu restauración es completa, ya no caminas descalzo por culpa. Llevas el sello de hijo adoptivo y la herencia de primogénito. Reflexión práctica. Declara en voz alta: rehúso vivir con la vergüenza del pasado, me levanto vestido por la gracia y constituido heredero del reino. El banquete de celebración. El Padre ordena sacrificar el becerro gordo. Es hora de fiesta, de regocijo por el regreso del perdido. En tu vida, la restauración merece alabanza. No hay lugar para lamentos cuando Dios te rescata. Reflexión práctica. Organiza un momento de gratitud. Puede ser una oración de acción de gracias. Música o un testimonio escrito para celebrar la obra de reconciliación que Él realizó en ti. La lección para el hermano mayor. Al ver la fiesta, el hijo mayor se indigna y se niega a entrar. Representa al corazón que, aun sin irse, vive en amargura y compara su fidelidad con la gracia derramada sobre un pecador arrepentido. Jesús advierte que el amor del Padre también abraza al siempre fiel que debe aprender a regocijarse en la misericordia ajena. Reflexión práctica. Revisa tu propio corazón. Hay un hermano mayor en ti que juzga a otros creyentes. Ora para que el Espíritu te libere de toda envidia y te enseñe a gozar de la gracia extendida a todos. Esta parábola te muestra que tu peor error no es definitivo. Dios convierte el naufragio en banquete y tu vuelta en testimonio de su amor incondicional. El hijo pródigo no recupera la paga diaria, sino una filiación restaurada y una celebración eterna. Lleva contigo estas lecciones. 1. Reconoce tu independencia equivocada. 2. Identifica las hogueras pasajeras que apagaron tu fe. 3. Deja que el arrepentimiento sea tu brújula de retorno. 4. Acepta la carrera amorosa del Padre y su restauración total. 5. Rompe tu silencio con un canto de alabanza. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús, desde la cruz, revela otro aspecto de su mensaje, la redención a través del perdón sacrificial. Te invito a abrir tu corazón para descubrir por qué ese acto supremo de amor sigue cambiando destinos hoy. La cruz, redención y perdón sacrificial. En el momento más sombrío de la historia, Jesús se rindió al madero de la cruz. Y en ese acto extremo reveló el poder definitivo de su mensaje, el perdón sacrificial que redime nuestra culpa y transforma nuestro destino. Lo que parecía derrota fue victoria, lo que parecía maldición se convirtió en bendición. Hoy, al contemplar el Calvario, descubrirás cómo ese sacrificio expresa el corazón de Dios por cada herida, cada culpa y cada anhelo de tu alma. El peso del pecado. Antes de alzar los brazos en el Gólgota, Jesús cargó sobre sí el cúmulo de todas las faltas humanas. Cada afrenta, cada palabra hiriente y cada pensamiento impuro se posó en sus hombros. Imagina tu propia lista de culpas, errores pasados, decisiones que te avergüenzan, rencores guardados, y visualízalas sobre el Hijo de Dios en el patíbulo. Su agonía en el huerto y en la cruz no solo fue física, sino espiritual. Asumió el peso para liberarte de tu propia prisión interior. Reflexión práctica. Lleva hoy tu lista de culpas ante la cruz. Cada vez que te asome el remordimiento, recuerda que Él dijo consumado es. Juan 19:30, dando por terminado el precio que tú no podías pagar. El clamor del abandono en el clímax de su sufrimiento. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mount 27 minutos y 46 segundos. En esas palabras se condensó la profundidad del quebranto, el Hijo separándose del Padre para que tú no tuvieras que experimentar jamás el abandono divino. Cuando sientas soledad o silencio en tu
Oración. Recuerda que Él ya atravesó ese desierto para allanar tu camino hacia la comunión eterna. Reflexión práctica en tus momentos de desolación. Repite este clamor de Cristo, pero conviértelo en oración. Padre, aunque sienta tu silencio, confío en que tu amor nunca me abandona. La sangre como sello de gracia, cada gota derramada en la cruz es el sello de un pacto nuevo y eterno. En el Antiguo Testamento, la sangre de animales renovaba convenios. En Jesús, su propia sangre selló el nuevo pacto, borrando toda condena. Ese fluido divino riega tu vida con purificación inigualable. Ya no hay recordatorio de culpa, sino un perdón completo que te empodera a vivir sin cargas. Reflexión práctica. Al meditar en la sangre de Cristo, visualiza cómo inunda cada rincón de tu corazón, lavando el temor, la culpa y el resentimiento. Declara: soy purificado por tu sangre, Señor. El gozo, por medio del sufrimiento, paradójicamente, la cruz, símbolo de dolor, se convierte en fuente de gozo porque trae liberación. Hebreos 12:2 nos invita a mirar a Jesús, quien por el gozo puesto delante de él padeció la cruz. Ese gozo no es superficial, es la certeza de que, en lo más profundo del sacrificio, brota la vida eterna. Para ti, el sufrimiento encuentra sentido. No es castigo, sino camino hacia una victoria que la cruz consumó. Reflexión práctica cada vez que enfrentes prueba o dolor. Ora recordando el gozo puesto delante, la esperanza de que Dios obra todo para bien. Las 8:28 y te usa en el proceso del perdón que libera cadenas. Desde lo alto de la cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las 23:34. Con esa intercesión, liberó a sus verdugos y nos enseñó la dimensión radical del perdón. Cuando perdonas, emulas al Maestro, rompes cadenas de amargura. Rehúsas ser prisionero del pasado y te abres a una libertad que solo el perdón genuino concede. Reflexión práctica. Identifica hoy a alguien a quien llevar ante la cruz en oración de perdón. Libéralo. Sobre todo, libérate tú mismo de la carga que ese rencor produce en tu espíritu. La resurrección como consumación del mensaje sin la tumba vacía. La cruz sería tragedia sin esperanza, pero Jesús resucitó al tercer día, derrotando a la muerte y confirmando que su sacrificio tuvo poder para cambiar la eternidad. Esa resurrección es la promesa de tu propia renovación diaria, así como Él venció la tumba. Puedes levantarte cada mañana con un propósito renovado, sabiendo que el poder de vida de Cristo habita en ti. Reflexión práctica. Al comenzar el día, visualiza la tumba vacía y declara: así como Cristo resucitó, vivo en victoria y renuevo mi espíritu en su poder. El llamado a portar la cruz. Jesús no solo llevó la cruz por ti, sino que te invitó a tomar la tuya. El que quiera seguirme, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las 16:24. Esto no es un mandato de masoquismo, sino de entrega voluntaria. Reconocer que la vida cristiana atraviesa desafíos, pero que cada paso de obediencia revela su presencia redentora en ti. Reflexión práctica. Identifica hoy tu cruz personal, una actitud que debes cambiar, un servicio que debes asumir, un sacrificio que debes hacer, y entrégasela a Jesús, confiando en que Él te fortalecerá para llevarla con gozo. El impacto en tu realidad cuando permites que la cruz sea el centro de tu historia. Tu forma de relacionarte cambia. Aprendes a amar sin calcular, a servir sin esperar retorno y a vivir con la esperanza de la eternidad. Tus heridas dejan de definirte, en cambio, la gracia te moldea en testimonio vivo de redención. Reflexión práctica. Comparte con alguien la forma en que la cruz ha cambiado tu vida. Al hacerlo, proyectas ese sacrificio en la vida de otros y fortaleces tu propia convicción. En este bloque has visto cómo el mensaje de Jesús, culminado en la cruz, no es solo un evento histórico, sino una realidad presente que libera pecadores, redime historias y desafía a cada creyente a vivir bajo el signo del perdón sacrificial. En el próximo bloque exploraremos las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio.
donde descubriremos el valor inestimable del reino de Dios y la reacción que deben hacer en un corazón que ha entendido el costo y el poder de este mensaje. No te lo pierdas. Las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Después de haber contemplado cómo la cruz redefine tu historia y moldea tu testimonio, Jesús vuelve a utilizar una historia sencilla para mostrarte el valor supremo de su reino. En dos breves parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, descubrirás por qué todo lo que tienes y todo lo que eres debe someterse al hallazgo de ese reino. Prepara tu corazón para entender la urgencia de una decisión que no admite medias tintas, que estás dispuesto a entregar para poseerlo, más valioso del universo, el hallazgo inesperado en la primera historia. Un hombre que labra la tierra tropieza con un tesoro oculto en un surco. Ese hallazgo no está en la cima de una montaña ni al final de un camino proceloso, sino enterrado bajo la rutina diaria de su trabajo. Así, el reino de Dios puede revelarse en lo más cotidiano, en tus madrugadas de oración, en tu tarea más humilde, en tus luchas de cada día. Reflexión práctica. Hoy, mientras repases tu jornada, pregúntate en silencio dónde Dios podría haber enterrado un tesoro en mi vida cotidiana. Y toma nota de cada pequeña bendición que antes pasabas por alto. La convicción de su valor. El hombre entiende que el tesoro vale más que cualquier moneda corriente. No calcula el riesgo. Sabe que recuperará muchas veces lo invertido. De igual modo, comprender el valor del mensaje de Jesús implica una convicción interna. Lo que Él ofrece trasciende todo lo material y emocional que posees. Tu herencia celestial no compite con tus bienes terrenales, sino que las supera con creces. Reflexión práctica. Identifica un área de tu vida: finanzas, profesión, tiempo libre, donde suelas dudar del valor de Dios, y declara con fe: el reino de los cielos es más valioso que esto. Decisión radical y entrega total. El campesino no duda, vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está enterrado el tesoro. Esa venta no es un acto de pérdida, sino de inversión en seguridad eterna. Jesús te invita a la misma entrega. Tus planes, tus sueños, tus relaciones primero deben pasar por sus manos. No se trata de renunciar por obligación, sino de intercambiar lo temporal por lo eterno. Reflexión práctica. Haz un inventario de lo que no soltarías jamás y, en oración, ofrécelo a Jesús para que Él decida qué debes conservar y qué debes dejar ir. La perla de gran precio. En la segunda parábola, un mercader de perlas fina descubre una joya única y con asombro vende todo para adquirirla. Esa perla simboliza tu valor ante los ojos de Dios y, al mismo tiempo, la exclusiva recompensa del reino. No hay dos perlas iguales. De igual forma, tu llamado es singular y tu lugar en el plan divino es insustituible. Reflexión práctica. Medita en esta verdad: soy la perla por la que Jesús daría todo. Permite que esa revelación transforme tu autoestima y tu sentido de propósito. El costo de la decisión. Ambas parábolas subrayan un punto: no hay hallazgo del reino sin renuncia. El costo no es una carga, sino la puerta que te separa del resto. Cada sacrificio, dejar atrás hábitos, recortar un estilo de vida, priorizar la comunión, es un paso hacia la libertad y la plenitud que solo esa perla ofrece. Reflexión práctica. Elige hoy un hábito o posesión que complica tu cercanía con Dios y arriésgate a soltarlo como señal de tu compromiso con el reino. La alegría de la inversión. Aunque pareciera insensato vender todo por algo invisible, a simple vista, el hombre y el mercader saben que su gozo será completo. La alegría del reino no depende de un resultado inmediato en tu cuenta bancaria o redes sociales, sino del gozo profundo de saberte hallado y redimido. Ese gozo se refleja en tu rostro, en tu paz interior y en tu actitud ante las dificultades. Reflexión práctica. Al terminar este día, anota 3 evidencias de alegría que solo pueden venir de haber invertido en el reino: una oración respondida, una paz inesperada, un impulso de servir. El testimonio que contagia el descubrimiento de un tesoro o de una perla no puede mantenerse en secreto. El comerciante y el agricultor transforman sus vidas por completo e inspiran a quienes les rodean. De igual forma,
Tu decisión de buscar primero el reino debe manifestarse en tu testimonio. Tus palabras, tu conducta y tus prioridades hablarán de esa inversión que cambió tu destino. Reflexión práctica. Comparte con un amigo en redes sociales qué tesoro has encontrado en Cristo y cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida. Vivir con la urgencia del hallazgo, Jesús concluye. Estas parábolas, sin añadir explicaciones adicionales, deja en ti la urgencia de llegar a la próxima decisión. No se trata de acumular conocimientos, sino de tomar posición hoy mismo. Cada amanecer es una nueva oportunidad para excavar en tu propia tierra interior, descubrir el tesoro de su palabra y afincarte en la perla de su presencia. Reflexión práctica. Antes de dormir, firma con tu propia mano un compromiso. Mañana busco el reino como el hombre buscó su tesoro, con todo mi ser y sin titubear. Al sumergirte en estas historias, comprendes que Jesús no habla de un idil lejano, sino de una realidad que transforma tu rutina, tu identidad y tu misión. El reino de Dios es el hallazgo que justifica cualquier renuncia, la perla que ilumina tu propósito y la invitación a rediseñar tu vida alrededor de lo verdaderamente valioso. En el próximo bloque, exploraremos la parábola de la oveja perdida y descubriremos el corazón compasivo del pastor que sale en búsqueda de quien se ha alejado. Prepárate para experimentar cómo ese mismo amor te persigue cuando te desvías y te restituye al redil con gozo y canto. La parábola de la oveja perdida. Jesús dibuja un escenario sencillo, un pastor que deja 99 ovejas en el redil para buscar una sola que se ha despistado. Esa imagen revela el corazón de Dios. Cada vida es única, cada alma cuenta. Tú, que en ocasiones te has sentido insignificante, perdido o avergonzado por tus errores, descubrirás hoy cómo el pastor celestial te persigue con celo y ternura. Y cómo ese amor restaurador se convierte en un llamado para rescatar también a otros. El valor de la oveja perdida. Para un pastor fiel, cada oveja representa un tesoro irreemplazable. Tú eres esa oveja singular, aunque te hayas alejado. Tu voz resuena en el corazón de Dios. No importa cuán lejos hayas sido, tu sumatoria de fallos no excede su infinito amor. Reflexión práctica. Escribe tu nombre junto al número 1 en un papel. Declara: soy valioso para ti, pastor mío, y manténlo visible en tu espacio de oración. La búsqueda incansable del pastor. El pastor no delega la tarea, deja el redil y sale en persona. Así actúa Jesús contigo, no envía intermediarios, sino que se acerca directamente a tus heridas y tu miedo. Reflexión práctica. Identifica hoy una situación de tu pasado donde te sentiste solo. Ora pidiendo revivir ese momento con Jesús a tu lado, experimentando su presencia activa. El momento de extraviarse, la oveja se aparta sin darse cuenta del peligro. Espinas, lobos, soledad. Tus propios tropiezos, decisiones impulsivas, heridas emocionales, influencias negativas, funcionan igual. Reconocer tu extravío es el primer paso hacia el rescate. En reflexión práctica, medita en las espinas que te han herido. Nómbralas en voz alta y entrégaselas al pastor, confiando en que Él las hará servir para enseñarte humildad, el hallazgo y el alivio. Cuando el pastor la encuentra, la toma sobre sus hombros con gozosa compasión. Esa carga que Él asume es la misma sobre tus hombros. Carga tus culpas, tu ansiedad y tu historia rota, para que tú sientas el alivio de su abrazo. Reflexión práctica. Cierra los ojos e imagina al pastor cargándote. Deja que esa imagen disipe tu culpa. Luego, en un susurro, dile: gracias por no detenerte hasta encontrarme. El regreso triunfal. Con la oveja al hombro, el pastor atraviesa el monte de regreso al redil. No vuelve avergonzado, sino triunfante. Del mismo modo, tu regreso a la comunión no es un paso tímido, sino una marcha de victoria. Reflexión práctica. Al terminar tu tiempo de oración, camina por tu habitación o jardín como el pastor con su oveja, declarando victoria sobre cada área de tu vida que regresaste. Adiós. La fiesta de la comunidad. Al llegar, convoca a sus amigos para celebrar el hallazgo. Dios no se goza en tu soledad, sino en tu restauración pública. Tu testimonio de rescate sirve de aliento y esperanza para otros.
Reflexión práctica. Comparte con un hermano de confianza el momento en que sentiste el abrazo de Dios. Invítalo a un café o llamada para que juntos alaben la fidelidad divina. El impacto en el rebaño, ver a la oveja perdida, regresar fortalece la fe del resto. Recuerda que la restauración de uno aviva el celo de todos. En tu grupo de fe, tu testimonio tiene potencia de avivamiento. Reflexión práctica. En tu próxima reunión online o presencial, ofrécete para testificar brevemente cómo el amor de Jesús te rescató. Tu llamado a buscar a otros. Jesús concluye preguntando, ¿no haría lo mismo cualquiera de ustedes? Cada creyente herido y hallado se convierte en pastor de almas. La misión que recibes hoy es salir del redil, reconocer a quien anda extraviado y guiarlo de vuelta. Reflexión práctica. Haz una lista de quienes, en tu entorno, parecen perdidos o desanimados. Ora por ellos y busca una forma práctica de acercarte esta semana. Al meditar en esta parábola, entiendes que el mensaje de Jesús no es teoría, es una invitación a vivir un evangelio de rescate y compasión. En el próximo bloque descubriremos la parábola del buen samaritano y aprenderás a encarnar ese amor activo que no mira a otro lado cuando el prójimo sufre. Prepárate para desafiar tus prejuicios y responder al llamado de servir con el corazón abierto. La parábola del buen samaritano. Jesús sitúa a un experto en la ley frente a una encrucijada de compasión. Un hombre herido yace a la vera del camino, víctima de ladrones y abandono. Mientras dos figuras religiosas pasan de largo, aparece un samaritano, el enemigo cultural, que se detiene. Se conmueve y actúa. Este relato te enfrenta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo y cómo responde mi corazón cuando alguien sufre? El prejuicio que ciega el sacerdote y el levita representan la religiosidad sin amor práctico. Su rigidez los impide acercarse al herido, temen contaminarse, olvidar un ritual, evitar la impureza. Tú muchas veces has permitido que etiquetas éticos, sociales o personales te mantengan al margen del dolor ajeno. Reflexión práctica. Identifica hoy un prejuicio que te separa de personas necesitadas. En lugar de racionalizar por qué no puedes ayudar, ora a Jesús para que rompa esa barrera y te dé ojos de compasión. La compasión que transforma al verlo. El samaritano se conmovió profundamente. LC las 10:33. No sintió lástima superficial, sino que su compasión le impulsó a inclinarse, tocar heridas y compartir su propia provisión. Tú, inmerso en tu rutina, puedes endurecerte al dolor que te rodea. En cambio, la compasión te vuelve vulnerable a la llamada de Dios. Reflexión práctica. Cada vez que pierdas sensibilidad al sufrimiento de alguien, practica un ejercicio. Escucha con atención su historia y responde con una pregunta empática al cómo te sientes. Antes de ofrecer una solución del servicio desinteresado, llenó las heridas con aceite y vino, remedios cotidianos, no fórmulas milagrosas. Le puso al hombro al herido, mostrando que el auxilio a menudo implica cargar la cruz del otro, su dolor, su vergüenza, sus cicatrices. En tu vida, la ayuda a veces será incómoda, implicará tiempo, recursos y tus propias emociones. Reflexión práctica. Asume un acto concreto de servicio esta semana, aunque te cueste comodidad. Visita a un enfermo, escucha sin prisas a alguien deprimido, o comparte comida con un desamparado. El sacrificio económico al día siguiente le dio al posadero 2 denarios, un mes de salario, y se comprometió a cubrir cualquier costo adicional. El samaritano no calculó lo que sobraba, sino que invirtió lo necesario para restaurar la dignidad del prójimo. Tú que a veces mides tu generosidad por lo que no impide tu bienestar, descubrirás aquí que el reino exige prioridad sobre tus reservas. Reflexión práctica. Revisa tu presupuesto, destina un porcentaje específico para obras de misericordia antes de planificar tus lujos. Que tu generosidad sea un compromiso ineludible en la hospitalidad cotidiana. Jesús elogia al posadero, un tercero que también se involucra. La cadena de misericordia trasciende al individuo. Toda comunidad está llamada a sostener al herido hasta la recuperación. Tú no eres el único responsable. Reconoce a aquellos a tu alrededor. La iglesia
familia, vecinos y colabora en redes de apoyo. Reflexión práctica: únete hoy a un ministerio local de ayuda o crea un pequeño grupo de seguimiento para proporcionar alimentos, acompañamiento o trabajo social a los más vulnerables. La ética del prójimo ha ampliado el samaritano. Redefine prójimo. No es quien comparte tu religión o tu cultura, sino quien necesita tu amor activo. Esto rompe toda exclusión. Tu vecino puede ser quien vive al otro lado del muro, el cobrador de impuestos, un migrante. Aprenderás que el mandato ama. Tu prójimo exige amor sin fronteras. Reflexión práctica: elige a alguien fuera de tu círculo y extiende un gesto de amistad o ayuda. Un mensaje, un vale de comida o una invitación a orar juntos puede ser tu primer paso. La recompensa de la misericordia: Jesús no promete prosperidad material por la compasión, pero asegura que la misericordia trasciende la escena terrena. Cuando actúas con amor sacrificial, tu alma se transforma, tu fe se enraiza en la experiencia vivida de Dios contigo y con el otro. Se abre una puerta para que sean ves hacia ti mismos y descubras tu propia necesidad de perdón. Cuidado, reflexión práctica: al concluir un acto de servicio, dedica un momento para agradecer a Dios la oportunidad de reflejar su amor. Permite que su gozo sea tu recompensa interna. El llamado a la imitación. Finalmente, Jesús pregunta al experto: ve y haz tú lo mismo. Él es las 10:37. La parábola no concluye como anécdota, sino como mandato vivo. Cada vez que observes sufrimiento, tu fe debe traducirse en compasión activa. No basta admirar al samaritano, debes convertirte en uno. Reflexión práctica: establece un plan a largo plazo, identifica una causa o grupo vulnerable: niños en riesgo, ancianos solos, víctimas de violencia, y comprométete a servirles de forma sostenida. Construyendo puentes de esperanza. En este bloque has visto que el mensaje de Jesús no es un ideal abstracto, sino una invitación a la misericordia práctica que rompe prejuicios, sacrifica recursos y transforma vidas. El buen samaritano es el retrato de la Iglesia encarnada, de un amor que sale del redil para encontrarse con el herido en el camino. En el próximo bloque exploraremos el discurso de Jesús sobre el pan de vida, el anuncio de que Él es el alimento espiritual que satisface para siempre, y descubrirás cómo ese pan se convierte en tu sustento diario y en el vínculo que une a la comunidad de creyentes. Permanece atento. El discurso del pan de vida. Cuando la multitud siguió a Jesús después de haber contemplado los panes y los peces multiplicados, Él aprovechó su necesidad física para revelarles una realidad mucho más profunda. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. JN 6:27. En este discurso, Jesús se presenta como el verdadero pan que desciende del cielo. El alimento que sacia el hambre de tu alma y une a todos los creyentes. En un mismo banquete de comunión, el pan que desciende del cielo. Jesús declara: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. JN 6:51. A diferencia del maná que sustentó a Israel en el desierto, este pan no desaparece al caer la noche, ni se acaba con el consumo, es el mismo. Presencia eterna ofrecida a quienes se acercan con fe. Reconocer a Jesús como a ese pan implica desplazar nuestro esfuerzo, horas de trabajo, búsqueda de placeres, para centrarnos en recibir su vida. Reflexión práctica: antes de empezar tu rutina diaria, ora pidiendo a Jesús revelarte su rostro como pan de vida, y cada vez que sientas urgencia por llenarte con actividades deitante y repítete: solo tú me completas, Señor. Reconocer el hambre interior. La multitud deseaba un signo tangible. Jesús aprovechó esa hambre física para señalar un hambre más profunda, la sed de propósito. La ansiedad por la aprobación y el vacío de la soledad. Tú que en ocasiones has buscado saciarte con logros, relaciones o consumo, descubrirás que esos esfuerzos solo calman de forma temporal. Este discurso te confronta a mirar tu interior y admitir: tengo hambre de ti, pero sigo buscando en otras fuentes. Reflexión práctica: identifica hoy 3 momentos en que buscaste llenarte con distracciones en lugar de buscar a Jesús en oración.
Anótalos y confiesa delante de Dios tu deseo de saciarte solo con su presencia. La invitación a venir y creer, venid a mí y dadme de comer, no es una orden distante, sino un llamado personal. Invita a cada oyente a dar el paso de la fe. No basta acercarse como curiosos. Debes creer que Él tiene la palabra de vida eterna. JN 6:68. Esa fe es acto de voluntad. Decides abandonar tus propias estrategias y confiar en su promesa. Reflexión práctica. Al escuchar este mensaje, haz una pausa y di en voz alta: creo que tú eres el pan de vida. Quiero alimentarme de ti cada día. Escríbelo en tu diario de oración para reforzar tu compromiso. Comer el pan de vida. Jesús insiste en un lenguaje provocador: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. JN 6:54. Más allá de la literalidad, esta metáfora revela la necesidad de interiorizar su palabra y de participar activamente de su sacrificio. Comer su carne representa adoptar su manera de pensar y de amar. Beber su sangre, aceptar el alcance de su perdón sacrificial. Reflexión práctica al meditar en esta frase. Lee un pasaje de Juan 6 cada día y subraya las palabras que te retan a asimilar el carácter de Cristo. Pide al Espíritu Santo que te molde desde adentro. La fe que abraza la promesa. Muchos abandonaron el camino tras este discurso difícil. JN 6:66. Jesús no suavizó su mensaje para retener a la multitud, buscaba discípulos de convicción. Si hoy luchas con dudas, considera que la fe no es ausencia de interrogantes, sino perseverancia en creer porque Él lo dijo. Esa confianza te arraiga cuando las circunstancias te empujan a retroceder. Reflexión práctica. Cuando la inseguridad amenace tu devoción, repasa testimonios de tu vida donde Dios cumplió su palabra. Crea una lista de al menos 5 milagros cotidianos y recuérdalos cada mañana. La promesa de vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. JN 6:54. Comer y beber de Jesús no solo garantiza sustento presente, sino una existencia que trasciende la muerte. Esta esperanza cambia tu perspectiva. El dolor no es definitivo. La lucha es temporal y el gozo eterno te espera. Reflexión práctica. Escribe en un papel tus principales temores frente al futuro o la muerte, y al lado de cada uno anota la promesa de vida eterna. Léalos cuando te invada la ansiedad. El seguimiento, camino de sacrificialidad. Jesús advierte: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Monclas 10:38, aplicado aquí como eco de sacrificio. Alimentarte de su vida implica asumir tu propio sacrificio, renunciar a comodidades, dedicar tiempo a la comunión y servir a otros. El discipulado no es cómodo, pero en cada entrega descubres la plenitud que solo el pan de vida puede dar. Reflexión práctica. Elige un aspecto de tu vida: tiempo en redes, un hobby absorbente, un patrón de consumo que compita con tu devoción a Jesús. Y establece un plan para sacrificarlo diariamente en favor de la oración y del servicio. La mesa del reino, comunidad y fraternidad. Finalmente, este pan no se reparte en soledad. Jesús enseña que su cuerpo y sangre unidos en comunión forman un solo cuerpo de creyentes. La Eucaristía y los ágapes subrayan que el alimento espiritual tiene sentido al compartirse. Tu crecimiento no es exclusivo, se robustece al nutrir y al ser nutrido por otros. Reflexión práctica. Organiza o únete a un encuentro bíblico, donde compartan pan y cántaro, orando unos por otros. Haz de tu mesa de estudio un espacio de aliento mutuo y de testimonio vibrante, al sumergirte en el discurso del pan de vida. Comprendes que Jesús no ofrece migajas de consuelo, sino su misma esencia como sustento eterno. Decidir alimentarte de Él transforma tu rutina, tu mirada interior y tu relación con la comunidad de fe. La vid y los sarmientos, permanecer para dar fruto. Cuando Jesús pasó la última noche con sus discípulos, pintó una imagen sorprendentemente íntima. Él es la vid verdadera y nosotros, los sarmientos que brotan de su tronco. Esta metáfora no busca adornar la fe con un bello paisaje agrícola,
sino revelar la única condición para vivir, permanecer unidos a Él. Hoy descubrirás cómo esa unión activa el flujo de su savia en tu interior, nutre tus raíces espirituales y fructifica tu palabra en tu entorno. En Juan 1:8, Jesús declara: Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Observa 3 elementos claves en esta escena celestial. El Padre como viñador, el Padre cuida la vid con celo de viticultor, poda, limpia. Cumple su propósito de hacerla dar la mejor uva. ¿Tú has experimentado alguna vez seminarios rápidos de superación que solo rasparon la superficie? Pero la poda divina va al corazón, elimina hábitos mortecinos, purifica motivaciones y conserva lo que saca tu mejor fruto para su reino. Reflexión práctica. Ora pidiendo discernimiento para identificar ramas estériles en tu vida, ciertos entretenimientos, preocupaciones o actitudes, y somételas humildemente a la poda del Padre. Jesús como tronco vivificador, el tronco provee savia a cada rama. Sin esa conexión, todo sarmiento se marchita. Si en tu rutina la palabra y la oración se entregan a la deriva, tu fe vive de migajas. Permanecer en Jesús implica alimentarte de su palabra, honrar su revelación constante por el Espíritu Santo y no conformarte con lecciones pasadas. Reflexión práctica. Crea un plan de lectura bíblica y oración que no abandone tu mesa diaria. Más que cumplir un horario, busca un encuentro sincero con el tronco de vida. Nosotros como ramas productivas, cada rama tiene un destino: dar fruto. No se trata de acumular conocimiento, sino de manifestar su carácter, amor, alegría, paz, paciencia y de influir en tu círculo íntimo. Fruto puede ser una palabra de aliento, un acto de servicio o una reconciliación. Reflexión práctica. Elige hoy una fruta: paciencia, perdón, generosidad para cultivar, y anota 3 formas concretas de expresarla antes de que termine el día. Profundicemos ahora en 8 implicaciones de permanecer en la vid. Dependencia absoluta. Vivir de la savia divina elimina el individualismo espiritual. Reconoces que sin Cristo tu esfuerzo es vano y te vuelves dócil a su guía. Unión transformadora. La cercanía diaria con Jesús renueva tu mente, tus deseos, tus prioridades y tu forma de ver los problemas cambian porque su perspectiva se vuelve tu lente. El gozo permanente. El fruto nace del gozo de saberte parte del tronco, aun en pruebas. Un gozo inmovilizable brota cuando la vid late en tu alma. Oración eficaz. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo hará. Lo que nace de la comunión con Cristo no es una lista de deseos vacía, sino súplicas que surgen del corazón de su propio corazón. Testimonio con autoridad. Una rama unida al tronco lleva la certeza de la voz del viñador. Tu testimonio no es tu propio marketing espiritual, sino una proclamación de un Dios vivo que obra verdaderamente. Purificación continua. La poda duele, pero te libra de actitudes estériles. Aprenderás a amar la disciplina porque produce madurez y evita el castigo posterior. Servicio fructífero. Fruto no es un mérito personal, sino la consecuencia natural de la unión. Tus dones, tu vocación y tu tiempo se alinean con el propósito de alimentar a otros con el mismo pan de vida. Permanencia eterna. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa promesa de unión trasciende la muerte física. Vivirás en la eternidad de su presencia, donde la vid sigue viva sin marchitarse. Cada uno de estos puntos te reta a evaluar tu relación diaria con Jesús. ¿Estás pidiendo al viñador que pode tu yende? ¿Te alimentas fielmente del tronco de su palabra? ¿Damos fruto visible en amor y compasión? La vid no es un accesorio decorativo, sino la única fuente de vida auténtica. Antes de cerrar este bloque, te invito a un ejercicio práctico. Haz un dibujo sencillo de una vid con varias ramas. En cada rama, escribe un hábito de tu vida espiritual. Oración, alabanza, servicio, estudio bíblico. Luego, al lado de cada uno, anota una acción concreta para fortalecer tu conexión, un tiempo adicional de silencio, un versículo memorizado, un acto de misericordia. Coloca ese gráfico en un lugar donde lo veas cada mañana. Al avanzar, recuerda, sin Jesús ninguna rama da fruto. Con Él podrías producir mucho más de lo que imaginas.
El próximo bloque nos llevará a la historia de Zaqueo, el publicano, que subió al sicómoro para ver a Jesús y terminó transformado por completo. Prepárate para descubrir cómo el encuentro con el Maestro cambia tu perspectiva social, tu integridad y tu misión de justicia. La historia de Zaqueo, encuentro que transforma la integridad y la justicia cuando Jesús concluyó su analogía de la vid y los sarmientos, te invitó a permanecer en él para dar fruto. Esa promesa de transformación ahora se hace visible en la vida de Zaqueo, un jefe de recaudadores de impuestos cuyo corazón agitado encontró reposo al primer llamado de Jesús. Su historia te mostrará que ningún bagaje de injusticia ni el desprecio público impide el toque sanador del Maestro. Al contrario, tu encuentro personal con él redefine tu integridad y despliega una misión de justicia comunitaria. El estigma de Zaqueo. Zaqueo era condenado por traicionar a su pueblo, recaudando impuestos para Roma y quedándose con la diferencia. Aún así, su nombre significaba puro, un contraste irónico con su reputación. Quizá, como él, llevas un nombre de esperanza y al mismo tiempo, cicatrices de culpa y reproche. Reflexión práctica, escribe en un papel tu propio estigma, esa etiqueta negativa que otros te han asignado y preséntasela a Jesús en silencio, pidiéndole que su verdad restaure tu identidad. El anhelo de ver a Jesús desde la multitud. Zaqueo clamaba por un atisbo de su maestro. Era de baja estatura y la gente grande le impedía la vista. Su urgencia lo llevó a correr, subir a un sicómoro y elevar su mirada más allá de las murmuraciones. Ese deseo valiente simboliza tu hambre por encontrar a Cristo en medio del bullicio de la vida. Reflexión práctica, identifica hoy las tumbas de murmullos que te impiden ver a Jesús sus pensamientos críticos, redes sociales, gente saturada, y sube a tu propio sicómoro, aparta 5 minutos al día sin distracciones para alzar tus ojos hacia él. El llamado personal cuando Jesús pasó frente al árbol. Detuvo su andar y dijo con voz clara, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Él es a las 19:05. No importó la multitud ni su posición, el llamado fue directo, íntimo y urgente. Reflexión práctica, escucha hoy cómo Jesús pronuncia tu nombre. Deitant. Baja las defensas y acéptalo como huésped en tu vida. Permítele hospedar lo más íntimo de tu ser. El asombro de la invitación, la gente murmuraba. Ha ido a hospedarse con un pecador. El comentario ajeno jamás atemorizó a Zaqueo ni a Jesús. El abrazo divino trasciende las críticas humanas. Tú también puedes temer la opinión ajena cuando profundizas tu fe. Reflexión práctica ante la próxima crítica por tu compromiso espiritual. Recuerda la determinación de Jesús y repite, mi maestro me elige sin importarle lo que digan de mí. El reproche convertida en promesa. Zaqueo respondió, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado, lo restituiré cuadruplicado. Ecelas 19:8. Aquí brota la justicia redentora. La conversión no se queda en emotividad, sino que se traduce en restitución económica y compromiso social. Reflexión práctica. Revisa tu conducta en el último mes, detecta un error de injusticia o descuido, y fórmule un plan concreto de restitución, un pago, una disculpa o una donación, basado en la reconciliación y el honor. La alegría del rescate. Jesús declaró, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Él es a las 19:09. La verdad te rescata y te incluye en el reino. Zaqueo no recibió un sermón ni una regla nueva, vivió el gozo de saber que, en Jesús la familia nueva supera barreras sociales y morales. Reflexión práctica. Celebra tu propia salvación hoy. Elige una alabanza breve, un versículo, un cantor y haz que su alegría resuene en tu hogar o en tu espacio de estudio como señal de la salvación presente. El testimonio que contagia. La casa de Zaqueo se convirtió en un punto de encuentro para la esperanza. Los vecinos presenciaron el cambio de vida y muchos, al ver la transformación radical, cuestionaron sus propios prejuicios. Tu hogar puede ser un faro de restauración cuando tus acciones reflejan la justicia de Dios. Reflexión práctica. Invita
a un amigo o familiar a tu casa o videollamada para compartir tu testimonio de conversión y restituir su dignidad con un gesto concreto de ayuda o palabra de aliento. La misión de justicia. La historia de Zaqueo enseña que el Evangelio no entra en un corazón pasivo, suscita restauración, equidad y testimonio activo. La conversión auténtica se despliega en justicia social, restituyendo a quien ha sido herido y sirviendo con generosidad. Reflexión práctica: elabora un plan mensual de acción social que refleje tu nueva integridad, apoya un comedor comunitario, colabora con un proyecto educativo o mentoriza a alguien en riesgo, convirtiendo tu transformación en justicia viviente. En este bloque has visto cómo el mensaje de Jesús, su llamado personal, la invitación sin reproches, la restitución generosa y la misión de justicia redefine por completo la vida de Zaqueo y abre la puerta a un testimonio comunitario. Recuerda que, así como él, puedes pasar de la murmuración a la salvación y usar tus recursos para impactar tu entorno. En el próximo bloque navegaremos por el mar de Galilea y presenciaremos el momento en que Jesús calma la tempestad. Descubrirás cómo su palabra trae paz absoluta a las tormentas interior y exterior que azotan tu vida. Permanece atento y prepara tu fe para recibir el viento de su autoridad. Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea en una noche cargada de relámpagos y olas que amenazaban hundir la barca. Los discípulos vieron cómo el viento rompía la armonía de su viaje. Aquella embarcación era más que un medio de transporte, representaba la vida de cada uno de ellos, con sus proyectos, miedos y fracasos. Mientras las aguas embravecidas golpeaban el casco, el Señor dormía tranquilo, en la popa, confiado en su Padre. De pronto, despertó, alzó la voz contra el caos: silencio, cállate. Marcos 4:39. El viento se detuvo, el mar se aquietó, y sobre el silencio reinante, Jesús preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Este momento no solo revela la autoridad de Cristo sobre los elementos naturales, sino que expone tres verdades profundas: la fragilidad humana ante lo inesperado, la presencia de Jesús en medio de la crisis y la llamada a una fe que repose en su palabra. Hoy compartiremos 8 enseñanzas que brotan de aquel mar turbulento y que pueden transformar tus propias tormentas interiores. La inevitabilidad de las tormentas. Toda vida enfrenta tiempos de tempestad, problemas económicos, relaciones rotas, dudas espirituales o enfermedades que surgen sin previo aviso. Jesús no promete un camino libre de dificultades. Más bien, permite que las crisis afiancen nuestra dependencia de Él. Reconocer que las tormentas son parte del viaje nos prepara para recibir su intervención sin desconcierto. Reflexión práctica. Haz una lista de las tormentas actuales en tu vida. En lugar de evitarlas, prénsalas con el nombre de Jesús y recibe la invitación a fortalecer tu fe en medio del oleaje. La presencia de Cristo en la popa de tu barco mientras tú luchas por mantener el control. Jesús está presente, descansando en la quietud de tu fe. Él no abandona la embarcación. El hecho de que duerma demuestra su confianza en el Padre y su dominio de la situación. Esto te enseña que, aunque no lo veas actuar, su paz permanece disponible. Reflexión práctica. En los momentos de mayor presión, visualiza a Jesús durmiendo a tu lado. Repítete: Él está conmigo aunque no lo sienta. Y su reposo es mi refugio. La autoridad de su palabra, basta una palabra suya para calmar lo incontenible. Este lenguaje contrasta con nuestros intentos humanos de arreglar todo con soluciones externas. La palabra de Jesús envía una orden al viento y a las olas, y ambos obedecen de inmediato. Así, tu arma espiritual más poderosa no es la fuerza de voluntad, sino la proclamación de las promesas bíblicas. Reflexión práctica. Elige un versículo que hable de la paz de Dios, por ejemplo, Salmo 1:7-29, y decláralo en voz alta cada mañana como antídoto contra la ansiedad. El cuestionamiento de la fe dormida tras el milagro. Jesús no elogia su propia intervención, sino que cuestiona el miedo de los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué dudan? Mateo 8:26.
La fe no se define por ausencia de temor, sino por la disposición a creer en su cuidado, incluso cuando la tormenta ruge. Reflexión práctica. Identifica los temores que paralizan tu confianza. Haz 2 columnas. Miedos y verdad de Dios, y escribe enfrentando cada temor la promesa bíblica que lo contrarresta, el impacto en la comunidad al calmar las aguas. Los discípulos exclaman: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Su asombro se convierte en testimonio cuando tu vida demuestra paz en medio de la prueba. Los que te observan cuestionan sus propias creencias y se abren a la esperanza. Reflexión práctica. Comparte con tu grupo de fe o en redes sociales una breve anécdota de cómo experimentaste paz en medio de una crisis, mencionando la verdad que proclamaste. La lección de la vigilancia. Jesús durmió, pero vigilaba con su presencia. Tú también puedes descansar en su paz sin caer en la inacción espiritual. La comunión constante, mediante oración y lectura bíblica, te mantiene despierto a su voz, preparado para actuar cuando Él lo ordene. Reflexión práctica. Establece un recordatorio diario que te invite a despertar tu fe con una breve oración de reconocimiento de su cuidado y autoridad. El aprendizaje de la humildad antes de aquel amanecer en calma. Los discípulos habían probado todas sus habilidades humanas, remar con desesperación, gritar contra el viento, pero nada funcionó hasta que Jesús habló. La tempestad revela la insuficiencia de la autoconfianza y te conduce a un lugar de orgullosa dependencia. Reflexión práctica. Reflexiona sobre una lucha reciente en la que intentaste resolver todo por ti mismo. Confiesa esa actitud a Dios y celebra el día en que aprendiste a pedir su ayuda. El llamado a la fe activa. La fe no se limita a guardarse en el corazón. Se manifiesta cuando, aun frente al caos, hablas y confías en su palabra. Jesús no cuestiona su poder, sino la debilidad de su fe. Un barco firme no se aferra al remo, sino a la roca de su alianza. Reflexión práctica. Elige una palabra de poder, por ejemplo: Yo soy tu paz, o conmigo puedes, de Isaías 41 minutos y 10 segundos, y utilízala como respuesta cada vez que el temor quiera dominar tu mente. Al estudiar cómo Jesús calma la tempestad, descubres que la verdadera victoria no es una travesía sin oleajes, sino un corazón reconciliado que descansa en su presencia y atestigua su autoridad. Que cada prueba sea una oportunidad para proclamar su palabra sobre las aguas de tu vida y para inspirar a otros a hacer lo mismo. En el próximo bloque exploraremos la multiplicación de los peins. Los peces, donde aprenderás cómo Jesús convierte lo insuficiente en abundancia, engrandece tu gratitud y revela su compasión por tus necesidades físicas y espirituales. No te lo pierdas. La multiplicación de los peins y los peces después de experimentar la autoridad de Jesús sobre la tormenta. El Maestro vuelve a demostrar que su poder no se limita al mundo invisible, también conoce tus necesidades más cotidianas y reales. En la orilla del lago, frente a una multitud hambrienta de pan y de sentido, Jesús toma 5 peins y 2 peces insuficientes, según toda lógica humana, y, tras bendecirlos, los reparte hasta que nadie queda con el estómago vacío. Este milagro revela el corazón compasivo de Dios y su habilidad para convertir lo escaso en abundancia. A través de 8 lecciones, descubrirás cómo aplicar esa misma provisión divina a tus propias carencias físicas, emocionales y espirituales. La realidad de la necesidad. La multitud seguía a Jesús porque buscaba alimento y sanidad. Reconoce tu propia orilla del lago, esas áreas de carencia al falta de sustento económico, soledad, desánimo, que parecen no tener recursos suficientes. Jesús no las pasa por alto ni se aburre de tus clamores. Él las incluye en su ministerio. Reflexión práctica. Haz una lista honesta de tus necesidades actuales. No las minimices ni las maquilles. Preséntalas a Jesús en oración pidiendo que Él mismo las abra ante ti. La compasión que identifica el hambre al ver a la multitud cansada y sin provisión. Jesús se conmueve porque eran como ovejas sin pastor. Mt las 9:36. Su mirada trasciende lo visible y ve la hambre espiritual y emocional que subyace al
hambre física. De igual manera, Él atiende tu vacío más profundo antes de suplir el físico. Reflexión práctica: la próxima vez que sientas frustración por la falta de algo tangible, deitante y pregúntate, ¿qué sed del alma necesita saciar el Señor hoy en mí? Anota la respuesta y ora sobre ella. El gesto de bendecir y partir antes de multiplicar. Jesús alza los panes y da gracias. Reconoce que nada de lo que tienes proviene solo de tu esfuerzo, es don que llega a tus manos por gracia. El acto de agradecer desbloquea la bendición y abre tu corazón a recibir más de lo que imaginas. Reflexión práctica: cada mañana, antes de tus tareas, agradece en voz alta 3 provisiones concretas de Dios: tu casa, tu familia, tu salud. Verás cómo ese reconocimiento activa una atmósfera de gratitud que potencia tu fe. La distribución sin favoritismos: Jesús da los panes según convenía, es decir, reparte a cada uno lo que necesita sin atender a rango, edad o condición social. No existe fila preferencial en el reino de Dios. Cada hombre, mujer y niño recibe de acuerdo a su necesidad. Reflexión práctica: mira tu forma de compartir en tu hogar, iglesia o trabajo. ¿Tiendes a favorecer a unos sobre otros? Decide hoy mostrar equidad, ofrécete a servir donde pocos lo hacen y reparte tu tiempo y recursos sin favoritismos. El principio de la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Jesús genera cientos de platos. Esto ilustra que en manos divinas, tu pequeño talento, una habilidad, un dinero, un gesto de bondad puede convertirse en un caudal de bendición para muchos. El milagro no está en la magnitud de lo que aportas, sino en la bendición que Él impone sobre ello. Reflexión práctica: identifica una capacidad o recurso que consideras insuficiente, tus dones, tu salario, tu tiempo libre y, en fe, entrégalo a Jesús pidiendo que Él lo multiplique para su gloria. El sobrante que testimonia la suficiencia: al recoger las sobras, sobraron 12 canastas llenas. No fue despilfarro, sino un indicador. Dios no solo satisface tu necesidad, sino que provee de sobra para que otros también la compartan. Ese excedente en tu vida es semilla para eternidad. Reflexión práctica: evalúa tu vida material y espiritual. ¿Existe un excedente que puedes administrar para bendecir a otros? Planea un gesto concreto, una ofrenda, un voluntariado o un ministerio de escucha. La respuesta de adoración al ver el milagro: la gente exclamó, «Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo». JN las 6 y 14. La provisión de Dios siempre conduce a la adoración cuando reconoces su mano. Tu gratitud se convierte en alabanza y testimonio vivo. Reflexión práctica: después de recibir respuesta a una petición, no pases de largo. Organiza un momento de alabanza, un canto, un baile, un testimonio en voz alta que exprese tu reconocimiento al Señor. El llamado a alimentar a otros: Jesús no concluye con el estómago lleno, sino con un mandato: den ustedes de comer a los que tienen hambre. MS las 6:37. Quien ha sido saciado tiene la responsabilidad de ser canal de provisión. Tu encuentro con el milagro te envía como agente de su compasión. Reflexión práctica: busca una oportunidad esta semana para dar de comer a alguien en necesidad. Puede ser un plato de comida, una palabra de aliento, compañía o una guía espiritual. Tu acto de servicio reflejará la multiplicación que Dios realizó en tu vida. Al meditar en este milagro, ves que el mensaje de Jesús no es solo palabra de consuelo, sino provisión activa para el cuerpo y el alma. Él convierte lo escaso en abundancia. Reconfigura tu lógica de escasez y te invita a ser colaborador de su provisión para el mundo. En el próximo bloque exploraremos la historia de la oveja improbable, el buen pastor que da su vida por las ovejas, ilustrado en el Salmo 23 y en el discurso de Jesús como el buen pastor. Descubrirás cómo esa analogía redefine tu seguridad, tu descanso y tu misión de pastorear a otros con compasión. No te lo pierdas.